copian de todo, ¿sí? O van copiando de todo un poquito en cada uno de los cuadernos que tienen, ¿listo? Entonces el día de hoy vamos a desarrollar ese encuentro de cualificar matemáticas. Recordarles que ya estamos desarrollando nuestro tercer trimestre, ¿sí? Ya estamos parados en nuestro tercer trimestre. Esto significa que nos quedan los últimos 3 meses para poder avanzar hasta la última guía de cualificar matemáticas del grado octavo, que sería culminar y sustentar la guía 81, que está la emisión de este año, quedar en la guía 81 para que el próximo año pues ya podamos iniciar con las guías de noveno desde la guía 80 y tengamos eso en cuenta, que ya estamos en el último trimestre, es decir, los últimos 3 meses de este año, para que podamos desarrollar lo que nos hace falta de las guías de cualificar matemáticas, teniendo en cuenta pues las diferentes dinámicas para sustentar. Pues si puedo sustentar con participación, muy bien. Si puedo sustentar haciendo la guía y realizando lo que me piden, pero dando las diferentes opciones para que puedan avanzar. Ya, pues, Profe, le escucho entrecortado. listo para que tengamos eso bien en cuenta y podamos seguir en nuestro proceso. Pero antes de iniciar hoy, me gustaría que alguien nos recordara qué fue lo que hicimos hace 8 días, que también tuvimos clase virtual por Teams con 8.1. También tuvimos hace 8 días, el 23 de agosto. ¿Qué fue lo que vimos? Alguien que me recuerde. Vimos 2 temáticas, digamos que casi que 3 temáticas en una misma clase. A ver, ¿cuáles fueron esas temáticas o qué fue lo que vimos en esa clase anterior? Porque debemos tenerlo muy en cuenta para ahorita poder desarrollar los ejercicios que les voy a plantear. ¿Listo? Para poder seguir sustentando guías y poder pues seguir con las temáticas de nuestras guías. Urrego, ¿qué fue lo que vimos hace 8 días? Los ángulos más o menos de 90 grados. Exacto, bueno, uno de los temas que vimos, ¿cierto? Fue todo lo relacionado con los ángulos, ¿cierto? Que decíamos la clasificación de los ángulos, que era un ángulo, cómo podíamos medir un ángulo, ¿cierto? Y como nos dice la compañera, pues vimos que los ángulos de 90 grados eran los ángulos rectos, los ángulos de menos de 90 grados era el ángulo agudo, de más de 90 era el ángulo obtuso, el que medía 180 era el ángulo llano. Todo eso ya debemos de tenerlo en cuenta para lo que vamos a ir desarrollando. García Dana, ¿qué fue lo otro que vimos? Profe, si no mal recuerdo, el tema que vimos fue cómo poner las coordenadas en el plano cartesiano. Bien, esa fue la otra temática que ahorita vamos a seguir por ese caminito, porque ahorita los temas que vamos a ver esta semana va a ser orientado todo lo del plano cartesiano, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con las coordenadas en el plano cartesiano. Y la vez pasada hicimos otro repasito con respecto a cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces ubicábamos los puntos, nos daban unos puntos, con esos puntos formábamos una figura, ¿sí? Y eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Todo lo relacionado con los ángulos, todo lo relacionado con las coordenadas en el plano cartesiano, cómo formar figuras en el plano cartesiano, porque más adelante vamos a necesitar eso para ver los movimientos en el plano. El día de hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar? Por eso les decía que necesitábamos lo de la clase anterior. Vamos a ubicar unos puntos en el plano cartesiano, vamos a formar una figura con esos puntos en el plano cartesiano, pero a esa figura que se nos forme en el plano cartesiano le vamos a calcular tanto el área
como el perímetro, ¿listo? Para que tengamos en cuenta, vayan revisando allá los apuntes de lo que vimos la clase anterior, vayan revisando lo que vimos en clases aún más anteriores sobre el área y el perímetro de figuras planas, porque también hemos visto el volumen de figuras de 3 dimensiones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en figuras planas, ¿listo? Para que lo tengamos bien presente. Entonces yo les voy a compartir por acá unos ejercicios y a ese ejercicio, pues primero quiero que alguien me diga qué figura fue la que se formó, ¿listo? Y después pues vamos y le calculamos tanto el área como el perímetro, ¿listo? Denme en un momento, les comparto por acá. La presento acá, okay. Bueno, este es el primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pero lo agrandamos un poquito para que no tenga las cosas, profe, es que no veo. Listo. Bien, ¿qué es lo primero que quiero que hagamos? Que ubiquemos esos puntos en el plano cartesiano y que miremos cuál es la figura que se nos forma con esos puntos en el plano cartesiano. Esa va a ser la primera para sustentar, la primera sustentación, el que me diga cuál fue la figura que se le formó ahí con esos puntos y para que me ayude ahorita cuando ya tengamos cuál es la figura para que me ayude a ubicar los puntos en el plano, ¿listo? El que pronto tenga la respuesta, pues alza la manito y nos diga cuál es la figura que se nos forma ahí y que me ayude a ubicarlos en el plano cartesiano. ¿Listo? El que quiera participar, por favor, levanta la mano para saber a quién estoy escuchando y a quién darle la palabra. Entonces, vamos a dar ahí 3 minuticos. Si llegado los 3 minuticos, pues yo lo hago en el plano. ¿Listo? Primero, solo quiero que me ubiquen los puntos, me digan cuál es la figura que se forma con esos 4 puntos que me están dando. Tengan en cuenta, como les decía la clase anterior, la primer coordenada o la coordenada que está a la izquierda es la coordenada en X y la coordenada que está a la derecha, que es la segunda coordenada, es la coordenada en Y, ¿listo? Entonces el que quiera participar levanta la manito. De ahora en adelante también, digamos, como acá hay personas que ya terminaron las de octavo, pues si quieren, si participan van a sustentar las de noveno, ¿listo? Pues tratamos de darle prioridad a los que están en octavo para que puedan hacerlo, ¿listo? Bueno, por acá ya veo una manito levantada de Laura Alejandra Ramírez. Bueno, no escuchamos a Laura o no sé si soy Sí, sola. profe, Listo, ahorita sí te escuchamos. la figura que se formó fue un rectángulo. Un rectángulo, listo, muy bien. Entonces ayúdame a formar acá el rectángulo en el plano. Bien, hasta ahí vamos bien. La figura que nos formamos es un rectángulo. Pero ahora quiero que me ayudes a ubicarla acá en el plano. Bien. Entonces, ¿cuál fue la primera coordenada, Laura? Fue 2 y 2, 2 en X y 2 en Y. Entonces, la primera coordenada era 2 en X, que sería como por acá, y debo subir hasta 2 en Y. Perfecto. ¿Cuál era la segunda coordenada? Es 8 en X Sí. y 2 en Y. Perfecto, entonces eso quedaría por acá. Bien. Tercer coordenada. Era 8 en X y 5 en Y. Bien, que eso sería por acá. Bien. ¿Y la última coordenada cuál era? 2 en X y 5 en Y. 2 en X, 5 en Y, que sería ahí. Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Pues unir los puntos para determinar cuál es la figura que se nos forma. Entonces vamos a hacer de acá a acá.
Este punto, este con este y este con este. Muy bien, Ramírez, Laura. Escribamos acá para que sustente una guía. Ramírez, Laura. Muy bien, ¿cierto? Ahí se nos forma un rectángulo, ¿cierto? Para que tengamos bien en cuenta. Y la principal pregunta es, me gustaría saber, ustedes que ya están en octavo, ¿cuáles son las principales características de ese rectángulo? A ver, alguien que me ayude. Que tiene dos lados iguales en cada lado. Dos al lado izquierdo y al lado derecho son iguales, y al lado arriba y al lado abajo también son iguales. Muy bien, ¿cierto? Que los lados paralelos, es decir, el lado de la izquierda y el lado de la derecha son iguales y lo mismo pasa con el de arriba y el de abajo, ¿cierto? Son iguales. Y siempre debemos de tener en cuenta que se nos forman cuatro ángulos de 90 grados, que serían cuatro ángulos rectos, ¿listo? Entonces va a imprimir esta figura y la voy a copiar acá en la pizarra porque ahora la necesitamos para lo siguiente. Ahora yo quiero que alguien me ayude a calcularle el área a ese rectángulo que se nos formó ahí en el plano. A ver, ¿quién me ayuda y me dice cuánto es el área de ese rectángulo que se nos formó? Lo dejo compartir acá y se los comparto acá en la pizarra. Bien, ahí yo creo lo vuelven y lo ven. A ver, ¿quién me dice cuánto es el área de ese rectángulo que se nos formó ahí en el plano cartesiano? Alzamos la manito para escucharlos. Si de pronto tienen alguna duda, pues alzan la manito. Escucho a alguien por allá de fondo. Campiño, dale. 18, ¿Por qué 18, Campiño? porque conté los cuadritos de dentro. Ah, bueno, esa sería una forma muy especial. En este caso, como hay cuadrículas, ¿cierto? Y está en el plano cartesiano, yo sé que el área es toda la superficie que está dentro, ¿cierto? Y si yo pudiera, pues de esa forma calcular el área, pues solamente contando los cuadritos como lo hizo Campiño, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces el área de ese rectángulo es igual a 18. Muy bien, Campiño. Campiño, bien. Ahora yo les pregunto, ¿de qué otra forma yo podría calcular el área? A ver, alguien que me ayude por otra sustentación. ¿De qué otra forma yo Base por podría altura. calcular? ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería, Gómez? Que creo que es la que nos está hablando. Alcemos la manito y verá. Esto pues contamos los cuadritos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 Sí. multiplicamos por la altura que son 3. Y eso, Entonces 6 por 3. 18 también. Perfecto. Muy bien, Gómez. Esa sería la otra forma para nosotros calcular el área de ese rectángulo, ¿cierto? Mire, tan chévere que acá en el plano, como tenemos la cuadrícula, podemos hacerlo de dos formas, ¿cierto? La primera, como nos dijo Campiño, pues yo podría contar los cuadritos que están adentro y me daría 18. Es una ventaja acá porque está la cuadrícula. O en el llegado del caso, si no hubiera cuadrícula, pues yo podría determinar cuánto es la base. Pues la base yo podría decir que es 6 porque hay 6 cuadritos. O la otra opción es mirar, yo empiezo en 2, ¿cierto? Y termino en 8, ¿cierto? Pues yo sé que hay 6 espacios, entonces yo sé que esta base mide 6. Lo mismo pasa con altura, empieza en 2 y termina en 5, entonces yo sé que la altura es 3. Y yo sé que para calcular el área de un rectángulo multiplico la base por la altura, pues en este caso la base por la altura pues sería 6 por 3, 18, ¿cierto? Y ahí tengo dos formas para yo calcular el área de ese rectángulo. Muy bien. Bueno, ahora, alguien que me ayude. ¿Cuál es el perímetro de esta figura, de este rectángulo? Alzamos la manito, listo para darle la palabra. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? A
A ver, alguien que nos ayude. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? Ya calculamos el área, ahora quiero que me ayuden con el perímetro. Profesor, sumamos todos sus lados. Bueno, alcemos la manito porque se me vaya el internet y así puedo saber quién me ayuda con el perímetro. Ojalá fuera alguien diferente a Ramírez, Laura, Campiño y a Gómez. ¿Cuánto daría el perímetro de esa figura y cómo lo haríamos? José Cortés, dale. Serían sumar todos sus lados. ¿Y cuánto nos daría? A ver, entonces si sumo todos sus lados. ¿Cuánto nos daría, José? ¿17? ¿Por qué 17? A ver, haga la suma. Cortés, haga la suma a ver si de verdad nos da 17. Bueno, fue Cortés, ¿qué pasó? Creo que 17 no da, casi. 16. Tampoco es 16. Sume, a No, ver, mentira, no es ¿qué debo 17, sumar? 18. A ver. ¿Cómo es que escuchan recortado? Qué pena. 18, sumamos el 6, el 3 más 3 y el 6 más 6. ¿Y eso cuánto nos daría? 3 más 3, 6 más 6, ¿cuánto nos daría? Serían 18 total. Ah, sería 18, muy bien, Cortés. Bien, bueno, muy bien. Yo sé que entonces el perímetro en este caso sería 18 también, porque yo sumo 6 de este lado, más 3 de este lado, me darían 9, más otros 6 me daría 15, más otros 3 me daría 18, ¿cierto? Y entonces el perímetro de esta figura va a ser 18, ¿listo? Bueno, ya algunos acá ya me dieron las respuestas, pero yo voy a hacer todo el ejercicio. De pronto para la que todavía, ya terminando el año, todavía estamos perdidos en este tipo de ejercicio, en este tipo de cosas, ¿listo? Entonces lo que primero que yo debo tener en cuenta que esta figura tiene como características que este lado de arriba la misma medida y que este lado de acá va a tener la misma medida de este lado. De 4 ángulos de 90 grados. Todos sus ángulos van a medir 90 grados, ¿cierto? Yo les preguntaba, ¿cómo podemos calcular el área? Una persona me dijo, pues profe, fácil, cuento los cuadritos que están adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Esa sería una forma para nosotros calcular el área del rectángulo. La otra forma, como nos dijo Gómez, es calcular la base por la altura. ¿Sí? Entonces yo lo primero para poderlo hacer con la fórmula es saber cuánto mide la base. Entonces yo sé que en este caso la base mide 6 porque serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Entonces la base mide 6. Esa sería una forma para determinar cuánto mide la base. Si yo no tuviera los cuadritos, pues lo que miro es acá. El rectángulo comienza en 2, termina en 8, pues de 2 a 8 hay 6 espacios. Entonces yo sé que la base mide 6, ¿cierto? Ahora debo saber cuánto mide la altura, pues cuento cuántos cuadritos hay en la altura. 1, 2, 3 cuadritos hay en la altura, ¿cierto? Entonces, si yo no tuviera los cuadritos, pues fácil, miro que el rectángulo empieza en 2 y termina en 5, pues la altura sería 3.
Ya sé que la altura, el área, perdón, es base por altura, pues ya sé que la base mide 6 y la altura mide 3, pues 6 por 3, eso me daría 18. Entonces yo sé que el área de ese rectángulo es 18, puede ser de cualquiera de las dos formas, aplicando la fórmula o ocultando los cuadritos, que en este caso se puede porque es la superficie que está en el interior. Ahora para el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, pues yo sé que este lado es 6, ¿cierto? Entonces más este lado. Debo sumar los 4 lados, pues yo sé que este lado de arriba mide lo que abajo, pues también va a medir 6, entonces sumo 6, y este lado va a medir lo mismo que acá, pues también mide 3, ¿cierto? Entonces yo sé que el perímetro casualmente me dio lo mismo que el área, entonces yo sé que el perímetro de esta figura es igual a 18. Claro, ¿hay alguna duda sobre el área y el perímetro de esa figura? Recuerden que siempre, o en la mayoría de los casos, el perímetro es sumar todos los lados, ¿cierto? Como lo hicimos acá. 6 más 3 más 6 más 3, ¿listo? ¿Dudas? ¿Ha habido alguna sugerencia, recomendación de ese ejercicio? No, señor. Listo. Les voy a plantear otro ejercicio para que hagamos otras 4 sustentaciones como en este caso. En un momento les vuelvo y les comparto acá la presentación. Bueno, este es el segundo ejercicio. Listo, lo mismo. Primero necesito que alguien me diga, que ubique esos puntos en el plano cartesiano y me diga cuál es la figura que se forma con esos 4 puntos. A ver. Levanta la manito de pronto el que quiera participar y decirnos cuál es la figura que se forman esos 4 puntos en el plano cartesiano. Bueno, veo la manito de Gisela Gómez. Vamos a ver si de pronto alguien diferente. Cortés ya participó. Hay 17 personas y hemos participado 4 personas. Los otros 13 que están esperando. Son temas que ya hemos visto, revisto. Esperar 2 minuticos más a ver si alguien diferente de los que ya participaron alzan la mano, o si no le damos la oportunidad a los que están ahí que ya participaron. Da un cuadro. Alcen la mano, no sé qué no escuchan, no entienden. Alcen la mano el que dijo por allá un cuadro, porque no sé ni quién me habla. Bueno, a darle la palabra acá en el orden. Aroca, ¿qué figura te dio? Profe, a mí me dio un cuadro. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Entonces ayúdame acá a ubicar esos puntos en el plano. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el primer punto que debo ubicar, Aroca? El 1 con el 1 y el 1. Bueno, uno en X, uno en Y, ¿cierto? X Era el y 1 primer en Y. punto. Bien, ya quedó el primer punto. ¿Cuál era el segundo punto? 1 en X y 1 en 4. ¿Segundo punto a ubicar? En 4. 1 en X y 1 en Y. En 4, digo. Muy bien. 1x, 4 en Y, bien. El tercer punto, perdón, ¿cuál era? Un 4 en X y el 4 en Y.
4 en X, 4 en Y, ¿cierto? Bien. ¿Y el último punto cuál era? 4 en X y 1 en Y. Bien, 4 en X y 1 en Y. Bien. Bueno. Unimos los puntos y ahí se nos forma un cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué yo sé que es un cuadrado? Porque ya sabemos que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Entonces yo ya sé en este caso se nos formó un cuadrado porque todos sus lados de la figura son iguales, ¿cierto? Yo borro acá una cosita, no, bien. Entonces ya sabemos que es un cuadrado porque todos sus lados son iguales, ¿listo? Bueno, yo veo acá varias manos levantadas. Bueno, Aroca ya sustentó, hay una guía con eso. Ahora lo que quiero que me ayude, y vamos a ir levantando las manitos, y en ese orden que levantan las manitos les doy la palabra. La pregunta es, ¿cuánto es el área de ese cuadrado? Bueno, no sé, yo veo acá la manito de Urrego levantada, no sé si ya tenga, ¿cuánto es el área de ese cuadrado? Profe, es 9, ¿Por qué? porque así como dieron el ejemplo de atrás, se puede contar el perímetro, digo, el área desde los cuadritos de adentro. Bien, ¿cierto? Muy bien. Yo podría contar los cuadritos de adentro, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos y ese sería el área. Muy bien. Ahora, ¿de qué otra forma yo podría calcular el área de ese cuadrado? Ya no contando los cuadritos, sino qué otra forma yo podría utilizar para calcular el área de ese cuadrado. Alzamos la Lado mano por lado. por ahí. Escucho voz. Alcemos la manito. Por ejemplo, la manito levantada de, pero que se me perdió, de Cortés. ¿De qué otra forma yo podría calcular Multiplicando, el área de multiplicando, multiplicando altura por base. y cuánto sería la altura y cuánto sería la base? A ver, ¿cuánto nos daría? La altura sería 9 y la base la altura sería 3 y la base sería 3. Y nos daría 3 por 3, 9. Muy bien, perfecto. Muy bien, Cortés. Creo que Cortés yo lo soy. Bien. Ahora, otra cosa importante. Espero que pero bajamos acá las manitos para saber de pronto quién la levanta primero. Ahora me gustaría saber cuál es el perímetro de esa figura. El perímetro de esa figura. Yo veo acá la manito de Campiño otra vez levantada. No sé si ya tenga la respuesta del perímetro, Campiño. Sí, señor. Serían 12. Bajemos las manitos. Si de pronto no tenemos la respuesta todavía acá. A que alguien nos diga cuál es el perímetro. Profe, sería 12. Por ejemplo, porque, bueno, le iba a dar la oportunidad a otra persona, pero bueno, ya lo dijo. Bueno, Campiño, ¿por qué 12, Campiño? Porque sumé 3 por 3. Sumé todos los lados. Bueno, muy bien, ¿cierto? Sumo todos los lados y me haría 3 más 3 más 3 más 3, pues eso me daría 9.
Profe, es que le escucho entrecortado. No me escuchaban porque se me había ido el internet. Listo, ya volví. Entonces voy a volver a hacer acá la pizarra. Listo, ahorita sí. Porque todos sus lados son iguales. Si yo me doy cuenta en este caso, todos los Se les escucha entrecortado. Profe, yo no le escucho nada. Bueno, creo que ya volví. ¿Listo? Entonces estamos hablando que todos sus lados en este caso, en esta figura, son iguales, pero si yo hago la cuenta, pues todos sus lados van a medir 3. Por ejemplo, en este caso de abajo 1, 2, 3, pues si este lado mide 3, pues yo sé que todos los otros lados van a medir 3, ¿cierto? O lo puedo hacer de otra forma, pues comienza en 1, termina en 4, pues yo sé que del 1 al 4 hay 3 espacios. Por eso cada uno de sus lados pues mide 3. Hay varias formas para calcular el área. Una que nos la dijeron, pues profe, fácil, yo sé que el área es 9 porque yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos, ¿cierto? ¿Cuál es la otra forma de calcular el área de un cuadrado? Pues multiplicar lado por lado, alguien nos lo decía ahorita. Entonces yo voy a multiplicar lado por lado, pues yo sé que el lado vale 3, pues sería 3 por 3, ¿cierto? Que en este caso, si yo hago 3 por 3, ya es, ¿cierto? Eso fue lo que primero que nos dijeron. Ahora vamos a hacer el perímetro, pues yo sé que el perímetro es sumar todos sus lados, yo sé que tiene 3 centímetros, pues yo sumo 3 más 3 más 3 más 3, ¿cierto? Que como nos dijeron ahorita los compañeros, pues eso me daría que el perímetro es 12, ¿cierto? Otra forma fácil de hacerlo, y pueden hacerlo también, yo digo, pues si un lado mide 3 y son 4 lados, pues yo hago 3 por 4, 12, ¿cierto? Entonces me daría que el perímetro de esa figura es 12 y que el área es 9, ¿listo? ¿Claro ahí o de pronto alguna duda sobre este proceso? Todo claro, profe. Listo, bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Escuchen muy bien, ojalá me estén escuchando ahí bien. Voy a dejar de compartir. Yo ahorita les voy a plantear 2 ejercicios, ¿sí? Les voy a plantear 2 ejercicios. El que ustedes los van a desarrollar y me van a enviar una foto de esos 2 ejercicios. Si esos 2 ejercicios les quedan bien, sustentan una guía. Si me hago entender, yo ahorita les planteo 2 ejercicios, los van a copiar, los desarrollan, me envían la foto. Si los 2 ejercicios están bien, significa que sustentan una para el envío de la foto y así se le caiga el internet, se le vaya la luz, se lo coma el perro, porque después comienzan a sacar 1001 excusas para enviarlas después del plazo máximo. Es como si estuviéramos haciendo una evaluación desde su casa. ¿Listo? El plazo máximo para entregar
esa evaluación es hasta las 10 de la mañana, ¿listo? Plazo máximo para entregar esa evaluación hasta las 10 de la mañana, ¿listo? No 10 y 5, no 10 y 10, no las 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde, así pase lo que pase, ¿listo? Porque después van a salir con la excusa que se les fue el internet, que se les fue la luz, que el perro les orinó el celular, que se les descargó el celular. Plazo máximo las 10 de la mañana, así llueve, truene o se vaya la luz, ¿listo? ¿Claro lo que vamos a hacer? Sí, señor. Señor. ¿Listo? Entonces Sí, les voy a señor. plantear los dos ejercicios para que los copien. Deben de quedar bien los dos ejercicios para poder sustentar la guía, ¿listo? Me envían la evidencia antes de las 10 de la mañana. Entonces se los voy a copiar acá rápidamente en la presentación, ¿listo? Denme un momentico, ya se los... Bueno, pero borramos este y les planteo los otros dos. Acuérdense, así como desarrollamos los ejercicios ahorita, calculándole el área, calculándole el perímetro, bueno, primero ubican los puntos, hacen la figura y le calculan el área y le calculan el perímetro, ¿listo? Bueno, el primer punto, este es el 1,2. El otro punto es el 5,2. 5,2. El otro punto es el 5,4. 5,4. El otro punto es el 1,4. Esos son los primeros 4 puntos de la primera figura, ¿listo? Los puntos de la primera figura. Cópienlos allá. Este es el primer ejercicio. Son dos así igual como lo hicimos. Cópienlos allá. Recuerden que tienen que calcular, ubicarlos en el plano cartesiano, mirar cuál es la figura y mirar el área y el perímetro. ¿Listo? Listo, cópienlos ahí. Por ahora cópienlos. ¿Listo? Bueno, cópienlos ahí rápido para escribir las otras coordenadas del otro punto. Bueno, voy a escribirlas acá abajo. Este digamos que es el, pongámosle que es la figura 1. Figura 1. Y voy a escribir acá, figura 2. Las coordenadas de la figura 2, que son las siguientes. El 2,1. El 6,1. Y la última coordenada es el punto 4,5. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito la indicación. Van a realizar las dos figuras con esas coordenadas. A cada figura le van a calcular el área, le van a calcular el perímetro. Me van a enviar la evidencia de ello. Ojalá bien que se vea para yo poder calificarla.
Plazo máximo para enviar esa evidencia o esa evaluación, las 10 de la mañana. Si los dos ejercicios quedan bien ubicados, bien hecha la figura, bien el perímetro y bien el área, pues sustentan una guía, ¿listo? Plazo máximo hasta las 10 de la mañana, así pase lo que pase, ¿listo? Si le fue el internet, pues corra para otro lado que le coja el internet. Si le fue la luz, pues corra para otro lado que le coja la luz, ¿listo? Porque en estas cosas siempre resultan, por eso casi no me gusta hacerlas, porque resultan 1001 excusas para no enviarlas en el tiempo correspondiente, ¿listo? Aroca, dime, ¿no? Sí, Si de pronto señor. tiene... Yo me tengo una preguntita. Esto en la figura 2 solamente son 3 puntos. Sí, en la figura 2 solo son 3 puntos, sí señor. Ah, listo, gracias. Bueno, cópienlos ahí, va a dar un minutico más para que los copien y ya con eso terminaríamos el día de hoy y tomamos la evidencia de la foto, ¿listo? Si tienen dudas, Profesor, profesor, ¿y uno cómo hace para calcular la altura del triángulo? cuenta los cuadritos también. Usted sabe que en este caso la altura le va a quedar en toda la mitad del triángulo, ¿cierto? Entonces la altura, pues usted cuenta los cuadritos cuánto tiene de altura. Recuerde que acá es fácil determinar las medidas porque se puede ir contando los cuadritos, ¿listo? En la mayoría de los casos, ¿cierto? Se puede hacer contando los cuadritos. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda, miren ahí los ejercicios, si tienen dudas, o si no, tranquilo que yo ahorita se los voy a enviar al grupo, ¿listo? Porque nos queda el tiempo para... ¿Alguien? Bueno, alguien está preguntando algo. Sí, voy a enviarlo al grupo para que pronto no tengamos inconvenientes, pero es mejor que los copien desde ya para que comiencen a trabajar, ¿listo? Porque todavía me demora un poquito para enviarlo al grupo. Bueno, para terminar vamos a colocar la camarita los que más podamos para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Listo, vamos a colocar rápidamente ahí las camaritas para tomar la evidencia de la asistencia de hoy. Ténganlas ahí un momentico, veo poquitas cámaras, no sé qué pasó el resto, quedaron dormidos. Ténganlas ahí un momentico. Listo, bien, si quiere ya pueden quitar la camarita. Y si nos ir retirando. Listo, que Dios los bendiga, que estén muy bien, chao. Chao. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego que estén bien.